Un saludo muy cordial para todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en este día de hoy, 26 de agosto de 2020. Deseando como siempre que Dios esté presente en todos los momentos de su vida, en todos los momentos de su familia, en el desenvolvimiento de su vida, de su ministerio, si es que lo tiene, pero todos nosotros en este mundo, en esta tierra, tenemos un ministerio que desarrollar. Tenemos muchísimas cosas que enfrentar y muchas cosas que hacer para el Señor, sobre todo relacionados con el servicio a Dios. Así que damos gracias a Dios por este tiempo en que nos permite estar también compartiendo a través de las redes sociales su palabra. Solo quiero recordar algunos de los anuncios que hemos estado diciendo por estos últimos días. El próximo día 5 de septiembre, que es sábado, estaremos impartiendo aquí en nuestra iglesia de manera virtual el retiro de matrimonios. Recuerde que a partir de las 9 de la mañana estaremos ese sábado. Faltan aproximadamente unos 10 días. Sería este próximo fin de semana, no, sino el siguiente. Y este retiro es para toda la iglesia, no solamente para los matrimonios. Fundamentalmente, por supuesto, deberían venir los matrimonios, pero también es para todos los demás que quieran participar del mismo. Y la clausura será entonces el siguiente domingo, seguido, 6 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Recordar también que habrán maestros para los niños, maestras para niños y jóvenes ahí en sus aulas correspondientes. Y recordemos también el retiro de música que tendremos el día 12 de septiembre, el cual comenzará también ese sábado 12 de septiembre a las 10:30 de la mañana, comenzando con un desayuno. Y el invitado que tenemos, como todos sabemos, es el pastor Lemuel Márquez, también junto a otros hermanos que nos acompañarán en este programa especial de música. Así que venga preparado para el próximo día 12 de septiembre, sábado, el sábado siguiente al retiro de matrimonios, para participar de este evento, el cual seguramente va a ser de mucho beneficio para usted. Es para toda la iglesia y en el cual vamos a aprender muchas cosas relacionadas con la música a la luz de las Escrituras, así como aprender también algunos himnos y también algunos coros. Recordemos también, hermanos, seguir orando por las necesidades de nuestra congregación, de nuestra iglesia, por los enfermos de la misma. El próximo viernes estaremos orando por los enfermos y por las demás necesidades que nosotros tenemos. Pues hoy es miércoles, el cual dedicamos al estudio bíblico. Y en el día de hoy estaremos estudiando a partir del versículo 2 del capítulo 1 de Juan. Ya hemos dado una introducción, hemos hablado de el verso 1 y a partir de hoy vamos a hablar del versículo 2. El pasado miércoles estuvimos hablando de Cristo como el verbo de vida. Hablábamos de la preexistencia de Cristo y también mencionábamos la deidad de Cristo. Quiero decir, Cristo como el mismo Dios. Y en Juan 1:1 decíamos, nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, realmente por parte del apóstol Juan, esto fue una notable declaración, demostrando una vez más que Jesús es Dios. Y aunque muchas sectas se esfuercen por decir lo contrario, las evidencias que nosotros tenemos en la Biblia conforman cada vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo creemos, aparte de las evidencias que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, también nosotros lo creemos por la fe. O sea, un hecho confirmado también por el mismo Jesús, cuando en muchas ocasiones Él mismo declaraba que Él y el Padre eran uno. Vamos a comenzar en esta tarde este pequeño estudio. Vamos a hacerlo a través de una oración. Señor y Dios que moras en los cielos, agradecidos estamos infinitamente de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque hemos llegado a un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado y tú has estado con nosotros en todo el camino. Te damos gracias, Padre, por el amor y tu misericordia tan inconmensurables, grandes, que nunca nos han abandonado y que siempre, oh Dios, ha cumplido con sus promesas. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Y gracias, Padre, porque en este tiempo nos presentamos delante de tu presencia. En este momento, Señor, en primer lugar, para agradecerte, para darte muchas gracias
por todas las cosas, oh Dios, que tú haces por nuestras vidas. Y al mismo tiempo, Señor, para pedirte que tú nos respaldes en cada una de las cosas que vamos a decir en esta tarde. Te pedimos que nos ayudes. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento y permite, Señor, que podamos comprender, que podamos desentrañar esas verdades, oh Dios, que tú nos muestras en las Sagradas Escrituras y que dice tu palabra que nos pueden hacer sabios también. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, y te pedimos que tú puedas bendecir a cada uno de los hermanos y de los amigos que en este momento, Señor, están también escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con el versículo 2. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2 de Juan 1. Allí nos dice que este era en el principio con Dios. Si leemos desde el principio, decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 2 nos dice: este era en el principio con Dios. Y si vemos este versículo de una manera fría, podríamos decir, ¿no? Este versículo parece como si fuese una repetición de lo que ya se dice en el versículo 1, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque este segundo versículo, donde dice este era en el principio con Dios, nos enseña que la personalidad y la deidad de Cristo no tienen un inicio, o sea, carecen de un inicio, de un principio. O sea, no vino como una persona por primera vez cuando nació allí en Belén, cuando vino como un niño, Jesús en este caso. Tampoco se trata que de algún modo llegase a ser un Dios, como después de la resurrección, como hay algunas sectas y algunos enseñan en la actualidad. O sea, enseñan que Él se constituyó Dios después de la resurrección, y evidentemente esto no es así, ni es respaldado en ninguna parte por las Sagradas Escrituras, porque Él es Dios desde la eternidad y hasta también la eternidad. Si nos vamos al griego original, recordemos que estamos en un estudio, podría ser un poco difícil entender muchas cosas, ¿verdad? Porque la escritura gramatical griega es un poco diferente al idioma español. Diríamos que posiblemente tiene el idioma griego, en este caso, una profundidad, tiene una riqueza, tiene un significado, podríamos decir, mucho más profundo en las frases, en las expresiones, en las palabras. La riqueza en este sentido que tiene el idioma griego para estas cosas es, por supuesto, muy superior a lo que nosotros conocemos en nuestro castellano, en nuestro idioma español. Por eso, cuando Juan nos dice que el verbo era Dios, o sea, lo que quiere decir es que ese verbo tiene el mismo carácter, tiene la misma cualidad, tiene la misma esencia y es el mismo ser que el mismo Dios. Eso es lo que nos quiere decir este texto en Juan 1.1, y Juan 1.2 nos viene ese texto también que nos corrobora la divinidad de Cristo y la eternidad también de su preexistencia. Sin embargo, ahora viene un texto que nos habla del verbo como el creador universal de absolutamente todas las cosas. Y es el verso 3. El verso 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Esto quiere decir que el mismo Jesucristo ha puesto su firma, ha puesto allí su rúbrica, su aprobación, ha puesto su epígrafe desde la partícula más pequeña que existe en este universo y que no se puede ver, hasta el vasto universo enorme, infinito, el cual no se ha podido medir y por supuesto que ni se podrá medir tampoco por el hombre jamás. Y la segunda parte de este versículo corrobora la primera parte, o sea, le da fuerza a esa primera parte del versículo. Y estuve analizando este versículo con relación al tema gramatical, y realmente a esto se le llama paralelismo. Y es una de las figuras literarias que existen en nuestro idioma, así como las metáforas, así como los eufemismos, así como los símiles.
también existen los paralelismos. Y la Biblia es rica en figuras literarias. Un día vamos a hablar de las figuras literarias en la Biblia, las cuales nos hacen comprender un poco mejor lo que el texto nos quiere decir. O sea, en muchos lugares de la palabra de Dios están presentes todas estas figuras literarias y los paralelismos también. Y estuve mirando que la Biblia, claro, tiene una riqueza gramatical enorme. El paralelismo, por ejemplo, es más comúnmente visto en el Antiguo Testamento, específicamente en los Salmos y en los Proverbios. Por eso es que en el Nuevo Testamento me agrada verlo y me he sorprendido analizando este texto, que también existe ese paralelismo. El paralelismo normalmente era un rasgo de la escritura y básicamente de la poesía hebrea. Hay diferentes tipos de paralelismos. Está el paralelismo sinónimo, el paralelismo sintético, el paralelismo antitético, el paralelismo... hay otros tipos de paralelismos también que se pueden estudiar en la Biblia que son menos usados también. Hay uno que es llamado el climático, por ejemplo. El paralelismo climático está allí visto en Habacuc 3, los versos 17 y 18, donde dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya olivo tampoco, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en la majada, etcétera, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto también es una especie de paralelismo, pero el paralelismo que estamos estudiando y estamos viendo en este momento de este versículo es un paralelismo sinónimo. ¿Qué quiere decir el paralelismo sinónimo? Bien, vamos a centrarnos en este texto. O sea, esto quiere decir que la segunda línea repite la primera línea, pero con palabras diferentes, pero sin perder el significado. O sea, tienen el mismo significado. Lo voy a repetir. Este paralelismo sinónimo quiere decir que la primera línea, o sea, la segunda línea en este caso, repite la primera línea con palabras diferentes, pero manteniendo el mismo significado, manteniendo la misma idea. Hay algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, podemos ver en el Salmo 19.1, este salmo precioso, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas dos expresiones significan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la primera parte se dice con una frase y la segunda frase es diferente, pero significa lo mismo. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en la segunda parte, y el firmamento. En este caso, los cielos es lo mismo que firmamento. Cuentan la gloria de Dios es lo mismo que anuncian la obra de sus manos. ¿Se dan cuenta del paralelismo que existe ahí? Y esto lo que le atribuye a la literatura de la Biblia es riqueza gramatical. Otra de las cosas también, otro de los ejemplos, es por ejemplo en el Salmo 24, que también todos lo conocemos, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y la segunda parte que dice, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿de quién es la tierra? Del mundo también. ¿Y quién es la plenitud? Los que en él habitan. Hay paralelismo también en este versículo. Y vemos también en este versículo específicamente que estamos estudiando, que es el verso 3 de Juan 1, donde dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y ahora la segunda parte corrobora la primera. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece que está repitiendo lo mismo. En verdad lo está repitiendo, pero con otras palabras. Recordemos también que en tiempos de Juan, en los tiempos en que Juan estuvo escribiendo esta carta, existían muchas sectas. Y una de ellas la hemos mencionado en alguna otra ocasión, era el gnosticismo. Y esta secta vemos que combinaba también dos cosas. Combinaba la sana doctrina con sus propios criterios. Combinaba la sana, o sea, la doctrina verdadera, la mezclaba también con sus propias filosofías. Por una parte, ellos evidentemente creían que Dios existía y que Dios era antes que todo. Hasta ahí está bien la cosa. Sin embargo, creían que de Dios salían ciertas emanaciones, podemos decir, ciertas emanaciones, pero que no podían tocar la materia porque Dios y la materia estaban separadas. Pero en el momento en que una de esas emanaciones tocó la materia, entonces de esta manera se creó el universo. O sea, una fantasía total. Y de ahí surge la idea de ellos
que la materia entonces era corrupta y que el mundo en sí era malo. Y lo asociaron entonces a este Dios, lo asociaron con el Dios del Antiguo Testamento y lo veían como un Dios malo. Pero veían que el Dios de Jesús, el que Jesús, del cual Jesús hablaba, era un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y por supuesto, todo esto es una creencia absolutamente alejada, totalmente fuera y contraria a la verdad y a la voluntad de Dios. Y por esta razón, Juan deja muy claras estas dos ideas. Y son las dos ideas donde nos dice que Dios creó el mundo, el cual fue hecho de la nada, y que, o sea, no es por tocar alguna materia con ninguna emanación, sino simplemente que creó el mundo, el cual fue hecho de la nada. Y en segundo lugar, Juan lo que nos deja patentado aquí en este versículo es que Jesús, por ser Dios, también es el creador de todo el mundo. El mismo Jesús es el mismo Dios. Y lo mismo también el apóstol Juan dice respecto a Cristo, y lo corrobora el apóstol Pablo. Lo respalda él cuando nos dice allí en Colosenses 1, 15 al 17. Es la misma idea. Lo que el apóstol Pablo lo dice con su oratoria, que ya todos conocemos, que era totalmente diferente también a lo que los demás apóstoles y demás escritores de la Biblia nos enseñan. Sin embargo, es la misma esencia, es el mismo mensaje. Colosenses 1, 15 al 17 nos dice: Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, el apóstol Pablo no tiene absolutamente ningún tipo de dudas. Él habla con esa suficiencia absoluta de Jesucristo y nos aclara que el mundo fue creado por Él y fue creado también para Él. Y vemos también allí al apóstol Pablo en este versículo presentando a Cristo como la imagen del Dios invisible. Podríamos decir, la manifestación absoluta y perfecta de ese Dios totalmente verdadero. Y por otra parte, el apóstol Pablo también presenta a Jesús, de acuerdo a lo que nos dice aquí en Colosenses 1:15, el primogénito de toda la creación. Pero aquí tenemos que aclarar que la palabra primogénito nunca se va a referir a la primera persona creada, o no se va a referir al primero que se procreó, sino al que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es la preeminencia? Bueno, pues la preeminencia, como nos habla también la palabra de Dios, es como el privilegio y es como la superioridad de alguien o de algo. Y el apóstol Pablo también se enfrentó a la misma corriente filosófica que se había enfrentado Juan y todos los demás, el gnosticismo, la cual en aquel tiempo era algo realmente que se estaba iniciando, era realmente algo incipiente, con lo cual Pablo también se vio obligado a realizar una declaración del señorío absoluto de Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque las evidencias de esa preeminencia de Cristo son totalmente seguras, pero al mismo tiempo son totalmente amplias. La preeminencia de Cristo se ve en todos los lugares. En primer lugar, en muchos versículos de la Biblia nos habla que Él es únicamente la imagen del Dios invisible, como nos dice aquí en Colosenses, pero también en Juan 1:14 al 18, en Hebreos también 1:3 lo menciona. En segundo lugar, queridos hermanos, otra de las evidencias de la preeminencia de Cristo está en que Él es el sustentador. Él es el creador, pero un creador preexistente, perpetuo de todo el universo. Él también es cabeza de la creación de Dios. Eso en Colosenses lo podemos ver, en Juan 1 también, en Hebreos 1 y algunos otros versículos. La tercera evidencia de Cristo como la evidencia de Cristo como preeminente también es que Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y Cristo fue el conquistador de la muerte. Y en cuarto y último lugar, vemos otra de las evidencias de la preeminencia de Cristo, es que Él es
el poseedor de toda la plenitud, de toda la virtud y de toda la bendición, especialmente la bendición de la reconciliación de los hombres con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios. O sea, hermanos, hablando de la preeminencia de Cristo, hablando de Cristo como el mismo Dios, hablando como el Cristo preexistente, nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos deja el apóstol Juan, el apóstol Pablo, nos deja patentado completamente que el mismo Cristo es el mismo Dios, es el mismo creador del universo y es un ser que no fue creado, sino que Él conjuntamente con Dios y con el Espíritu Santo conforman la Trinidad, la Sagrada Trinidad, la cual está también trabajando en beneficio de nosotros. Que Dios les bendiga en esta tarde. Cuando la Biblia, hermanos, cuando en la Biblia se utiliza el término primogénito, recuerden que no siempre se hace referencia específicamente al hecho de ser el primero en nacer, sino en aquel que hereda la supremacía. Podemos verlo, por ejemplo, en las vidas de Esaú y Jacob. Podemos verlo también en la vida de José con sus 11 hermanos, los cuales definitivamente fueron los primeros en nacer. Los demás, en el caso de Esaú y los 11 hermanos, en este caso, si mal no recuerdo, el mayor de todos fue Rubén, en todos. Pero queridos hermanos, como les decía, ellos fueron los primeros en nacer, y los demás, por ejemplo, en el caso de Jacob y José, no fueron los primeros en nacer, pero heredaron allí la supremacía en su familia, pero por la voluntad de Dios. Hay muchas sectas, muchas otras sectas también, como por ejemplo hay una llamada el arrianismo, que niega la divinidad del propio Jesús. Pensaban que Jesús no era Dios. No obstante, las Escrituras dejan clara la divinidad de Cristo y lo presentan como el creador de este mundo. De acuerdo también a lo que nos dice allí Colosenses 1, en este caso sí, del 18 al 20. Colosenses 1, 18 al 20. Allí el apóstol Pablo también hace esta otra declaración hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es, o sea, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Queridos hermanos, en Cristo está toda la plenitud de Dios. Cristo es el Salvador, pero al mismo tiempo es el Creador también, del cual proceden absolutamente todas las cosas, como nos dice también el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 8:6, donde nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está haciendo una comparación aquí entre Dios y Jesucristo, y de los cuales proceden todas las cosas, y nosotros somos también para Él y por medio de Él. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde, esperando que cada uno de ustedes sean llenos de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, y que cada día tengamos la voluntad, tengamos la necesidad de escudriñar profundamente más las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios, como decía el apóstol Pablo allí al joven Timoteo en 2 Timoteo 3:15, donde le decía, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar, queridos hermanos, un himno, y luego estaremos orando para terminar este tiempo. Vamos a cantar el himno Alcancé Salvación. Es un himno precioso, un himno preferido por todos nosotros, todos los cristianos, no solamente por su música, sino también por su letra y por su historia también. Así que vamos a cantar este precioso himno Alcancé Salvación.
de paz inundada, mi senda esté. Oh, cubra la mar de aflicción, mi ser de cualquiera que sea iré, alcancé salvación, alcancé Vamos a orar. Señor, gracias porque alcanzamos salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo en que hemos estado aquí, oh Dios, explorando, escudriñando en tu palabra, Señor, que es santa y la cual tú has dejado, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo en que hemos podido disfrutar de ella. Te pedimos, oh Dios, que nos des mentes claras y entendidas para poder seguir, oh Dios, buscando cada vez más de ti. Te pedimos que nos ayudes a comprender esas verdades profundas que hay en tu palabra. Y te pedimos que tú puedas bendecir a cada uno de los hermanos, de los amigos y de todos aquellos que están conectados en este momento. Gracias por sus vidas y te pedimos, oh Dios, que te reveles en sus corazones cada día para que ellos también puedan servirte, para que puedan buscar de tu palabra y para que puedan también, Señor, buscar tu rostro cada día. Gracias por este tiempo en que has permitido que nosotros, oh Dios, estemos en comunión contigo y te pido, Señor, que nos despidas en paz, que nos ayudes en nuestras necesidades en todos los sentidos, que veles por cada uno de nosotros y también que nos prepares para el próximo culto el viernes a las 8 de la noche y también que nos bendigas en el culto del domingo y todas las actividades que tenemos en este mes y en el próximo mes. Gracias, Señor, te damos por tu inefable amor, el cual, Señor, has repartido a todos, Señor, sin excepción. Solamente tenemos que extender nuestras manos y nuestros corazones para poder adquirirlo, Señor, de esa manera tan profunda. Y gracias porque nosotros ya lo hicimos una vez, entregando nuestras vidas de una manera completa a tu presencia, Señor, en tu nombre, a Jesucristo, Señor, el cual es nuestro principal líder y al cual seguimos desde lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias por tu cuidado y esperamos, oh Dios, que la voluntad tuya se muestre en nosotros diariamente. Pero que nosotros sepamos buscarla, Señor, en ese acercamiento que nosotros tenemos que tener diariamente hacia ti.
En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es mi deseo en esta tarde, deseando ricas y abundantes bendiciones del Señor. Nos veremos el próximo viernes, Dios mediante, el día 28 de agosto de 2020, para también reflexionar en la palabra de Dios y para también traer delante de nuestro Padre esas necesidades, los enfermos y también el agradecimiento de nuestros corazones por todas sus bondades. Le pedimos a todos que sigan orando por nuestros proyectos. Pedimos a todos los hermanos que sigan respaldando en oración cada asunto que nosotros hemos presentado delante de Dios. No solamente los proyectos que ya hemos dicho quizás anteriormente y las cosas que tenemos también preparadas, sino las cosas que muchas veces Dios tiene preparada para su iglesia y que muchas veces nos sorprenden. No sabemos qué cosas podrán ser, pero sí, Dios siempre tiene cosas buenas, abundantes y seguramente de mucha bendición para su iglesia. Así que ore siempre fervientemente para que el Señor se manifieste de una forma total, completa en nuestras vidas, en nuestros corazones y también en nuestra iglesia, y que le haga a usted y me haga a mí mejores servidores de Él cada día. Que Dios les bendiga. Amén.